para empezar este año quisiera que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 6. El libro de Apocalipsis, el capítulo número 6. Señor, te pedimos que nos hables, enséñanos tu palabra. Eres tú, Señor, por medio del Espíritu Santo. Tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. No le dejas la edificación de la iglesia a ningún ser humano. O la edificas tú o no la edifica nadie. Por eso, Señor, pedimos que la palabra que en esta tarde vamos a meditar sea tu palabra y sea de edificación para nuestra vida. Háblanos, instrúyenos, corrígenos, repréndenos, exhórtanos y ayúdanos, Señor, a estar en el lugar que debemos estar y que tu palabra siempre nos vaya modelando. Por eso en esta tarde, Padre, te pido por Cristo que el Espíritu de Dios traiga la inspiración de tu palabra y seamos grandemente edificados. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Capítulo número 6 de Apocalipsis. Y leemos el versículo número 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre y los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Solo ahí leemos. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro que en todas las generaciones ha sido un libro de mucha consolación. Por cierto, el pastor esta mañana decía que él había descubierto que el libro de Apocalipsis en el primer siglo, cuando se escribió este libro, era leído por la iglesia, pero era leído de manera que no asustaba a la gente, sino que en realidad lo leían para consolación, porque veían que el anticristo iba a ser derrotado, veían que la iglesia en este libro vencía, veía que Jesús realmente y finalmente tomaba los poderes del reino o de la tierra, y Dios retomaba otra vez en su mano la creación en la cual se había rebelado contra Dios. Entonces el libro de Apocalipsis en realidad no es un libro en el cual uno debe tener miedo, sino que en realidad es un libro que trae consolación a la vida, que trae ánimo a la vida del creyente. Y entonces en cada generación se ha interpretado y se ha aplicado. Quizás en los tiempos primeros los emperadores eran los anticristos o aquellos que destruían la iglesia del Señor. Y así en el tiempo ha tenido su interpretación. Y la idea es que nosotros hoy día, en el siglo en que vivimos, Dios nos dé la interpretación para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Lo que sucede aquí en el capítulo 6, hermanos, de Apocalipsis es, si usted lee todo el capítulo, encontrará que es el momento en que Dios abre la cortina de lo que es eterno y de lo que la gente no sabe porque está escondido. De hecho, el quinto sello, si usted lee ahí los sellos eran en esos tiempos puestos en los papiros para que no se leyera
y sea algo privado y llegue a destinación. Una especie de cera que le ponían, se enfriaba y quedaba como sello. Y aquí dice sello en ese sentido de que es algo que está escondido, algo que no está abierto a la gente. Y está escondido hasta que cuando Dios, o como Pablo dice, por ejemplo, a los tesalonicenses, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que Dios tenía guardado y que llegó el momento de revelarlo. No todos dormiremos, sino que seremos arrebatados. Y habla ahí acerca del final de los tiempos. Y en este caso aquí, dice que el versículo 9, que abrió el quinto sello. Es decir, que rompe el sello y hay algo escondido ahí que no se sabía antes, pero que Dios ahora va a revelarle a su iglesia. Entonces, en este capítulo 6, aquí nos encontramos, oiga bien, en el futuro. Este capítulo habla de mañana. Esto todavía no ha sucedido. Entonces, estas son noticias que van a suceder mañana o pasado mañana, o quizás dentro de unas semanas más, no sabemos. Pero el punto es que aquí el evangelista Juan, que se cree que escribió el evangelio, este Apocalipsis, pues nos lleva frente o nos pone de cara al futuro y nos abre la cortina para ver detrás de qué es lo que hay escondido, lo que Dios quiere revelar. Y si usted relee los versículos, usted va a encontrar aquí que, hermanos, hay almas que están aquí. Hay almas que están gritándole a Dios. Y dice que el grito, o lo voy a decir de esta manera porque en realidad era grito, pero lo que era una especie de oración. Cuando hablamos con Dios estamos orando. Y estas almas vienen, llegan al altar. No se sabe el altar cuál es. El tabernáculo tenía el altar del sacrificio, el altar del incienso. Quizás puede ser el altar del incienso, que es tipo de las oraciones que suben a Dios y que perfuman el rostro de Dios. Y entonces puede ser que sea así, porque el cielo tiene su estructura propia, aunque la Biblia dice que Moisés, cuando subió al monte, se le reveló el tabernáculo y él lo vio en visión. Y al verlo en visión luego lo reprodujo y vio cómo era el lugar santo, el lugar santísimo, y por eso hizo lo que hizo y cómo se hizo el templo. Y entonces en este caso, bajo el altar hay multitud de almas que están ahí, dice, clamando a Dios y pidiendo a Dios venganza. Pidiendo a Dios venganza. Me interesó quizás entender qué significa la palabra venganza. Y quizás la palabra venganza, según el diccionario, es una palabra latina que es vindare, que significa hacer justicia. En este caso la venganza es hacerse justicia a uno mismo. Y dentro de la sociedad en la cual nosotros vivimos, la venganza no está permitida. El hacer justicia está en manos de los magistrados, de las autoridades civiles, en el cual nosotros vivimos, nos desarrollamos en la vida. Cuando el hombre toma en manos la justicia, por el deseo de satisfacer los sentimientos de ira por lo que le hicieron, generalmente el acto que lleva de venganza lo conduce a hacer más injusticia, porque siempre se quiere dar más de lo que se debe dar a aquel que le hizo el agravio. Entonces, cuando uno toma venganza, lo que uno está haciendo es, como la naturaleza caída humana, es hacerle pagar más a aquel que nos hizo daño. Entonces la Biblia regula esto. Dios reguló por medio de Moisés, le dijo ojo por ojo, diente por diente, no más allá. Es decir, que si rompió el ojo, rómpanle el ojo a él, pero no los dos, sino uno. Entonces regula este asunto de venganza, pero ya ahora los magistrados, los que es civil,
usted no tiene o no tenemos el derecho a vengarnos, sino que ahora son las cortes que toman el caso y ellos son los que dictaminan la justicia. Y como le digo, el hombre siempre está dado a querer vengarse y a querer hacer pagar más, porque en su fuero interno está el mal. No tiene el sentido de justicia, lo voy a decir de esta manera, justo como Dios quiere que sea. El único que tiene una justicia perfecta es Dios. Cuando Dios, por ejemplo, le dice a Belsasar: Belsasar, has sido encontrado falso, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto, no pesas lo que deberías pesar. Dios lo juzgó, y lo juzgó de tal manera que dijo: esta misma noche mueres. Entonces, la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia de los hombres. Aún hay jueces que son sobornados para hacer justicia equivocada. Y aunque los hombres hagan justicia la mejor que puedan, nunca llegarán a la justicia que Dios quiere que se llegue. Yo no encuentro justo, por ejemplo, que un hombre mate a un niñito de 2 o 3 años y se le ponga en la cárcel toda su vida. La Biblia dice que, la Biblia decía o dice que la ley era vida por vida. Porque al fin y al cabo el niño murió, pero el otro está vivo, aunque esté en la cárcel. Entonces, de alguna manera, como que no llegamos a la justicia que quisiéramos que se hiciera. Encontramos igualmente esa falta de justicia en los grandes asesinos de este mundo, que cuando hacen de las suyas, después van y se tiran un tiro y se acabó todo. Como que falta justicia ahí. Que hicieron lo que quisieron y resulta que ahora nadie les puede demandar nada. Como dice Pablo a los romanos, que el que está muerto, ya la ley no le puede demandar nada. ¿Me están escuchando, hermanos? Entonces solo Dios hará justicia perfecta. Y estas almas ahí en el versículo 9, usted los encuentra que están pidiendo a Dios: haznos justicia. Fíjense, dice: vénganos. Así dice, ¿no es cierto? Saben que vivimos en una época muy extraña dentro de lo que es el cristianismo. Expertos, palabreros, líderes, predicadores, iglesias que se han ido por caminos equivocados, de tal manera que se ha ido eliminando poco a poco la idea de que Dios es un Dios vengador. Siempre se habla, y algunos que son personas que defienden su pecado desde su perspectiva dicen: bueno, Dios es amor. Tu Dios no es el mismo porque el mío es amor, y ese Dios de amor me permite hacer y vivirlo como yo vivo porque es un Dios de amor. Entonces se ha ido recortando de tal manera la revelación de Dios que ya le hemos quitado la parte donde la Biblia dice que Dios es un Dios vengador. Dios es un Dios vengador. Y como le digo, se ha ido quitando y eliminando, y la gente ha cambiado a Dios por lo que más le place. Por lo que más le place. A veces toca predicar en otras iglesias, en otros lugares, y uno ve la cara de la gente y se dice: bueno, quizás ellos, no sé, a lo mejor me equivoqué, yo estoy aquí en una sinagoga, o quizás estoy en otro lugar de culto, porque la idea de Dios se ha ido llenando de levadura, de tal manera que la verdadera imagen es lo que decíamos en la vigilia, de que Jesús ha sido distorsionado, y que el reto de nuestros tiempos es volver a la persona verdadera de Cristo. Y aquí en este caso, sepamos que Dios es un Dios de amor y es un Dios vengador también.
Indudablemente el Dios de las Escrituras es un Dios de venganza. Oigan las palabras de Deuteronomio, el capítulo 32, se los cito, el verso 25. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo resbalará, dice, el pie de ellos, porque el día de la calamidad está cerca, ya se apresura lo que está preparado. Este versículo fue usado por Jonathan Edwards, y uno de los mensajes más extraordinarios, que lo invito a que lo lea, está en internet, búsquelo. Se llama Entre las manos de un Dios airado. Pero si usted lee ese mensaje que él lo leyó, él no lo predicó así como estoy diciendo yo, él leyó. Y la gente creía que se iba al infierno. Se agarraban de las columnas, decían, perdón, Señor. Y usó ese versículo. El Dios vengador, a su tiempo resbalará. La vida del pecador está colgando, dice en ese mensaje, está colgando como una araña a punto sobre un horno ardiendo, a punto de cortarse para irse a las entrañas de la perdición eterna. Dios es un Dios vengador. Miqueas 5, y como ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Oiga el tono del profeta. Tomaré venganza de las naciones. Oiga lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, capítulo 1 de Tesalonicenses, o 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día el que venga para ser glorificado por medio de sus santos, admirado por los que hayan creído, entre los cuales ustedes, porque creyeron en el testimonio que le dimos. En llamas de fuego para dar retribución a los que no obedecieron el evangelio de Cristo. El Salmo 94 dice: oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Existen lo que se llaman los salmos imprecatorios. Por ejemplo, si usted lee en su casa el Salmo 35, el Salmo 69, el Salmo 109, imprecatorios son aquellos que le piden a Dios que haga pedazos al malvado. Señor, destruye al malvado. ¿Cuándo lo vas a destruir? ¿Cuándo lo vas a hacer desaparecer? ¿Cuándo le vas a poner la mano encima? Se llaman salmo imprecatorio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Debo amar a mi prójimo o no? ¿Qué debo orar? Señor, sálvalo o llévatelo de una vez al infierno. ¿Cómo debe ser nosotros que vivimos ahora en la gracia? Y es más, en el Salmo 64, después que habla de todo lo que David dice que le haga al pecador, el versículo 10 del Salmo 64 dice: el justo se alegrará en el Señor. ¿Qué? El justo se alegrará cuando vea al Señor vengarse del pecador. Hagamos un alto aquí, preguntémonos entonces, si en el tiempo de la gracia en el cual vivimos nosotros ahora debemos pedir la muerte del pecador y alegrarnos por ello. Los salmos imprecatorios nos inspiran a orar: Señor, mata a este, hazlo pedazo al otro, pisotéale la cabeza a este. Así dicen los salmos, esto es imprecatorio. Ya lo anotaron, lo siento, para leerlo en su casa. Salmo 35, Salmo 69, Salmo 109, léanlo y ustedes verán que le piden venganza a Dios. Entonces hay hermanos, yo sé de hermanos, iglesias también,
hermanos buenos que oran eso. Dice: Señor, mata al malvado, sácalo de la tierra ya, hazlo desaparecer. Entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo dejar esos versículos? ¿Qué hacer con esos salmos? Fíjense que en el Antiguo Testamento, ya en Proverbios 25, y lo voy a leer para que usted lo vea. Proverbios 25, 21 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Eso de brasas en la cabeza es un hebraísmo que en ese tiempo lo que podríamos transliterar ahora, y cómo lo podríamos interpretar: al hacer eso, harás que su cara se ponga roja de vergüenza. Esa es la idea. Si tiene hambre, dale de comer. Proverbio 25. ¿Quién escribió los proverbios? Generalmente Salomón. ¿Quién escribió los salmos? Generalmente fue David. El uno dice que hay que darle de comer al prójimo, el otro dice en algunos salmos: córtale la cabeza al malo. ¿Cómo arreglamos eso? No hay contradicción en esto, ninguna contradicción. Aclaremos esto de una vez antes de seguir adelante. Romanos 12, verso 17 dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y luego dice el verso 19: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Ahí está el Dios vengador. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De Dios es la venganza. Entonces, mientras llega el día de la venganza, nosotros debemos actuar en amor y en compasión con aquellos que no conocen a Cristo. Aún dice las bienaventuranzas de Mateo: con los que nos persiguen. Entonces, cuando el Salmo 64:10 dice: el justo se alegrará cuando el impío sea destrozado y Dios se vengue sobre ellos, el justo se alegrará. ¿Cómo armonizamos las dos partes? Pues cuando acabe el tiempo de la gracia, llegará el día de la venganza. Dice el Salmo 76: solo tú has de ser temido, y ¿quién podrá estar en pie en tu presencia en el momento de tu ira? Hiciste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció al levantarse Dios para juzgar. Hasta la tierra se quedó callada, se asustaron los astros del cielo cuando Dios se levanta a juzgar con justicia para salvar a todos los humildes de la tierra. La venganza de Dios pone en evidencia, aquí está el punto, la venganza de Dios, cuando Dios empiece su venganza, ¿qué es? ¿Por qué Dios se va a vengar? Lo voy a decir de esta manera: ¿por qué Dios se va a vengar? Para vindicar, para mostrar su gloria, su justicia, su santidad y su rectitud. Dios tiene que vindicar, es decir, Dios tiene que manifestar quién es Él ante la humanidad. ¿Quién es Dios? Un Dios lleno de gloria, un Dios lleno de justicia, un Dios lleno de santidad y un Dios lleno de rectitud. Entonces, cuando Dios muestra estos elementos que son parte de su persona, Él está completamente ahí siendo justificado, siendo vindicado. Entonces, cuando Él muestre, oiga bien, cuando Él muestre su ira y su venganza, es ahí cuando el justo se alegrará. ¿Por qué? Porque será mostrada en el día de la venganza de Dios
su justicia, su santidad, su rectitud. Y el justo se alegrará al ver eso. No ustedes, pero los que estén allá se alegrarán al ver aquellas gloriosas maravillas que Dios revelará a través de su venganza. Por esta razón el justo se alegrará, hermanos. Entonces, aquí en Apocalipsis capítulo 6, estamos en la ventana se abrió, el Señor abre la puerta, abre la cortina, y el versículo 9 nos dice que hay un sello que se está abriendo. En otras palabras, el tiempo de la gracia llegó a su final. Llegó el gran día del Dios Todopoderoso. Llegó el día de la venganza del Señor de los pecadores. En ese día nos alegraremos todos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe que cuando yo pregunto, recién ahí ustedes empiezan a hacer? Si no están ahí, ¿por qué? ¿Por qué nos alegraremos ese día cuando se abra ese sello? Porque va a mostrarse ¿qué cosa? La santidad de Dios. Hermano, Dios tiene que mostrar que Dios es santo. Tiene que mostrar que Él es recto. Por eso habrá un juicio final, para mostrar a la humanidad que Él es recto y que hará justicia perfecta. Mostrará lo que es la moral perfecta. Debe mostrarlo. Y cuando Él muestre sus gloriosos atributos, nosotros nos alegraremos, porque Dios está siendo finalmente justificado. Por fin Dios se le hace, entre comillas, se le hace justicia de lo que Él es. Nos encontramos aquí en el capítulo 6 entonces. El contexto, capítulo 6 de aquí de Apocalipsis, la gran tribulación. Estamos a los 3 años y medio de la gran tribulación. Daniel habla de esto. Mañana, pasado, dentro de un mes, vendrán días de aflicción para la tierra, dice Apocalipsis. Aflicción para Jacob, igualmente dice Jeremías, y lo dice Daniel. Aflicción para el pecador y aflicción para Israel por haber dado la espalda a Dios. Habrán 7 años, la Biblia dice, gran tribulación, cual nunca la ha habido, nunca la ha habido en toda la historia de la humanidad. 7 años. Y nosotros como iglesia creemos que antes de que empiecen esos 7 años, el Señor se llevará a su iglesia en el rapto de la iglesia. Y antes que empiecen esos primeros 3 años y medios, hermanos, antes que se acaben los 7 años, durante 3 años y medio, ahí dice más adelante, 7 años, 42 meses, 1260 días, después que sucedan esos 3 años y medio de engaño de Satanás, porque ahí usted tiene en el capítulo 6, versículo 1, que se rompe el primer sello y viene un caballo blanco, que es el engaño. El primer juicio que viene a la tierra después que la iglesia es arrebatada al cielo es el engaño. La tierra será engañada, se irá detrás de un hombre. La Biblia le llama a la bestia, el hombre de pecado, el inicuo, el cuyo advenimiento viene por causa de Satanás. Gobernará en esta tierra. Habrá un gobierno global. Todo el mundo estará controlado. Todo el mundo estará controlado. Mi yerno, mi amado y lindo yerno Andrew, el otro día, él que amo tanto, Dios te bendiga, hijo mío. Como le entraron a robar a su casa, pues tenía, gracias a Dios, asegurado su computadora. Le dieron otra computadora más moderna todavía. Todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y entonces me la muestra ahí y me dice: si usted pone su dedo ahí, puede pagar. Solo poniendo el dedo ahí usted puede pagar. Y yo le dije: y cuando te pongan eso en la mano, le dije, porque todo estará controlado. O no me digan que todo no está controlado. ¿Han visto a este general iraní que mataron recientemente los americanos? Lo mataron estando de noche. ¿Cómo sabían que iba en ese convoy? Es un mensaje que usted envía al otro, chismeando del pastor. La CIA ya lo ha leído, porque todo lo tienen controlado. Claro, ellos dicen: este es un carnal, lo botan inmediatamente a la basura.
Pero todo lo tienen controlado en redes, por satélite, todo está controlado. Todo, hoy día todo está controlado. ¿No se ha dado cuenta de eso? Y para allá vamos, a un control total, global, donde usted no podrá ni comprar ni vender sin que sea parte del gobierno de la bestia, dice la Biblia. Y eso es el primer sello que sale. El caballo blanco dice que salió venciendo para vencer. Blanco porque engaña a la humanidad. El blanco es pureza. Ese viene por fuera. Como le pasó al Papa el otro día, que estaba sonando una señora, le agarró la mano y casi le golpea al Papa, a la señora. Así, vestido de blanco por fuera y por dentro, ahí nomás. Entonces, eso es lo que va a suceder, que va a venir. Entonces, esos primeros 3 años y medio, habrá paz en esta tierra. Todo el mundo estará en paz y dirá: ¿quién como la bestia? ¿Quién como este hombre? Nadie como él. Entonces, poquito a poquito, dice el profeta Daniel, que poco a poco, y Apocalipsis, y un poquito aquí y otro poquito acá, añadimos con a Zacarías capítulo 14. Y entonces inmediatamente llegamos a la comprensión de que van a haber 3 años y medio de paz. Y después de eso, se saca la máscara y dice que se proclamará Dios en el templo. Es decir, que para los días del anticristo tiene que estar construido el templo en Jerusalén. Entonces, 3 años y medio, y después de esos 3 años y medio quedan 3 años y medio. Ahí llega el día de la venganza. Ahí más le vale que usted se haya ido con el Señor, porque serán, Jesús dijo, los días más grandes que el hombre, de tribulación, que el hombre haya vivido en esta tierra. Ahora, Dios juzga al mundo y también recuperará la tierra. Veamos un detalle aquí. El apóstol Pedro también describe este momento crítico, y ahí sí quiero que abra la Biblia, en 2 de Pedro, porque quiero que veamos juntos esto. Capítulo número 3. 2 de Pedro, capítulo número 3. Quiero que lo veamos juntos. El apóstol Pedro, sería bueno que lo anote, si no lo ha anotado ahí en esa parte. 2 de Pedro, capítulo número 3. Dice ahí que describe en ese momento, oiga bien, el momento crítico para la humanidad, cuando la venganza de Dios será manifiesta sobre la humanidad. Un holocausto que nunca antes ha visto el ser humano, está escrito en 2 de Pedro. Ponga ahí, holocausto, ponga. Y con todo lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, la gente, yo he visto ya comentarios, será la tercera guerra mundial. Hay unos jóvenes que escribieron: por favor no hagan la guerra, yo todavía soy joven, quiero vivir. Sí, he leído todo eso. O sea, la gente ya inmediatamente, cuando ven tensiones en las que hay ahora, la gente se asusta pero no se preocupen ustedes, los cristianos, no hay guerra mundial hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo. Ustedes quédense tranquilitos, duerman en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, dice la Biblia, porque tú me sustentabas. Así que cuando vengan a decirle la guerra, ya se acerca, puede ser una guerra, pero no mundial. La guerra mundial está en el capítulo 16 de Apocalipsis. Ahí sí. Pero nosotros, gracias a Dios, que estaremos comiendo bandeja paisa en los lugares celestiales. En las bodas del Cordero estaremos. Gloria a Dios. Para allá nos vamos. Amén, hermanos. Para allá nos vamos. Gloria a Dios. Para allá nos vamos. Se van ustedes, ¿no es cierto? Nos vamos. Hay hermanitos que todavía no entienden la escatología, entonces dicen: no, yo no creo en el rapto. No importa, igual te lo lleva el Señor, con tal que seas salvo y nacido de nuevo. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor, ese día es el día, póngale mayúscula, es el día. Es el día. Es el día de la ira de Jehová. Lo hemos dicho en otra ocasión. Escuche bien esto. Este es el día del hombre. Por eso que el hombre hace lo que quiere, saca leyes como quiere, así insulte a Dios y a la familia, no le interesa, porque es el día del hombre. El día del hombre lo hace como él quiere. Pero llegará un día en que será el día de Jehová. Entonces dice Zacarías: el día terrible de Jehová. ¿Quién estará de pie en aquel día? Dice.
Entonces, ven, así se estudia la Biblia. Anote ahí, holocausto. Ponga, Pastor Abraham dice holocausto. No ponga mi nombre. Ponga ahí, el día del Señor es el gran día en que Jehová mostrará la venganza a las naciones. ¿Está bien ahí? Luego dice, vendrá como ladrón. Oiga bien, los ladrones no solo vienen en la noche, descubrí que también vienen en el día. Sí, porque a mi hija le robaron en el día. Entonces uno dice, como ladrón en la noche. Sí, pero los ladrones no solo vienen en la noche. Y algunos que son literalistas dicen, pues ya está de noche, a lo mejor viene el Señor. En el día son pecadores, dicen, no puede venir si dice que viene de noche. ¿Viene de día o de noche? Aquí está de noche, allá está de día. ¿Ustedes creen que se iban a engañar al Señor, no? No. Pero dice, vendrá como ladrón inesperadamente. Esa es la idea. Vendrá inesperadamente. ¿Qué dice Lucas 21? A la hora que no esperáis. El día que se le ocurrió ir a bailar, vino el Señor. No se le ocurra apartarse del Señor en estos días. No se le ocurra. Inesperadamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué significa eso? El Señor va a hacer así. Dice la Biblia que con 3 dedos juntó la tierra, como un rollo de pergamino, dice, la hará pasar, cielo y tierra. Veamos, con gran estruendo. Esto es como un sonido silbante, una ráfaga de viento, algo así. ¿Han visto ustedes? ¿Escuchan cuando hace fuego usted y escucha el ruido del fuego? Que se quema la madera y hace chic, chic. ¿Ha visto que incluso saltan ciertas chispas? A ese ruido está haciendo alusión, a ese ruido. Que vendrá de repente el Señor hará pasar los cielos y la tierra, dice, con gran estruendo. Pero vean que esto no es nuevo. Abra la Biblia en Isaías capítulo 34. Fíjense de dónde estamos, cerca de 600, 700 antes de Cristo. Hablando de Isaías. Isaías habla y dice exactamente lo que Pedro está diciendo. Isaías capítulo 34. Dice así. ¿Lo tienen? Búsquelo para que se le vaya el frío a los dedos por lo menos. Ya, ahora sí, versículo número 1 dice así: acercaos, naciones, para oír y escuchad, pueblos. Oye, Perú. Oye, Estados Unidos. Oye, Francia. Oigan las naciones. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, animales, todo ser humano. Oiga el mundo y todo lo que de él brota. Verso 2: porque el enojo del Señor es contra las naciones, todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Todos los astros de los cielos se desintegrarán. Un alto ahí, verso 4. Todos los astros de los cielos se desintegrarán. Lo mismo que dice Pedro. Los cielos y la tierra, dice, pasarán con gran estruendo. Se van a desintegrar los cielos y la tierra. Por eso hablé de holocausto que jamás el hombre ha vivido. Oiga bien, verso 4: todos los astros de los cielos se desintegrarán y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus astros perderán su brillo, como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la de la higuera. Lo mismo que dice Pedro. Y luego dice Pedro, capítulo 3, versículo 10: y los elementos. ¿Cuáles son esos elementos?
Una de las partes más difíciles, la parte de Filipenses, cuando se reduce el Señor y dice que se volvió siervo, con estos versículos son los más difíciles de explicar del griego o de hacer la traducción. Pero se puede llegar a esto. Los elementos se refieren a los materiales componentes de los cielos, incluyendo los cuerpos celestiales. ¿Qué lo compone los cielos? La materia. Dice, serán destruidos con fuego intenso. No piensen en el fueguito ese que hacemos nosotros a veces cuando vamos a comer asado en un parque. Ese es como dice aquí mismo Isaías 4, la devastación de Dios. Vendrá el día del Señor y vendrá su ira. Serán destruidos como fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo será removido para que la humanidad esté desnuda delante de Dios para el juicio final. Que está en Apocalipsis 21. Dios arrasará con todo lo que ha creado, y solo quedarán ahí todos aquellos que deban ser juzgados desnudos. No se podrán esconder detrás ni de montañas ni detrás de una estrella. No hay nada, porque Dios quema todo lo que creó. Por eso la Biblia dice, ay de aquel día. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de hermanos no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? ¿Sabe lo que está diciendo Pedro ahí? Si ustedes saben que esto Dios lo va a quemar, ¿cuánto más deberían poner sus vistas en las cosas de Dios que perdurarán? Eso es lo que dice Pedro. El pastor Fosley decía, creo que fue en la vigilia, decía que el cumpleaños ahora, el 10 de enero, cumple 75 años. Se lo digo para que el domingo, si se cruza con él. Y él decía que hay amigos de él que le dijeron, dinos qué quieres que te regalemos. Y él decía, pues no necesito nada, pero piensa bien. Y la esposa le decía, pero piensa, ¿qué puede? Y él dice que pensaba y dice, pues no necesito nada. No necesito nada. Usted sí necesita, ¿no? iPhone 10, 1000 cosas que no necesitamos. Nosotros por eso que Pedro dice, en donde ustedes tienen puestos los ojos, Dios lo va a quemar. No quedará nada. Usen lo que necesitan nada más y pongan su mirada en las cosas celestiales. Vosotros y andar en conducta y en piedad, dice. Eso quiere que entendamos. Verso 12. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿La podemos apresurar la venida de Dios? Sí y no. Sí, por nuestra conducta y predicar el evangelio. Y no porque está el día señalado por Dios. Es una tensión que hay, pero nosotros sí podemos acelerar en el sentido de consagrarnos a Él, de pedir que su reino venga, de predicar el evangelio para que esto se acabe de una vez. Verso 13. Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Según Pedro, viene el día del Señor, un día nunca visto en el hombre. El día cuando el Creador justo, recto, santo traerá justicia sobre el pecador. Ese día traerá fin a la maldad que aborrecemos, y el reino del pecado se acabará. Mientras ese día no llega, amemos a los pecadores y oremos por ellos. Termino, dice el versículo 10 del capítulo 6 de Apocalipsis: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué está haciendo esta gente? Está orando,
pidiendo venganza. Fíjense, está orando y está pidiendo venganza. Pero ¿quién está orando? Personas sin pecado, porque son almas que ya están en la presencia del Señor. No hay pecado. Y ellos le piden: Señor, venga la sangre, venga, ya es hora que lo hagas. Estaban pidiendo la perfecta voluntad de Dios. Y esas oraciones fueron contestadas. Claro, siga leyendo el versículo 11, 12, 13, 14 y 15 y usted verá que Dios las responde. Pero fíjese esto: cuando ellos dicen: Señor, ¿hasta cuándo no nos vengarás la sangre de nuestros hermanos, de los moradores? Cuando dicen moradores, está hablando de los que no quieren saber nada de Dios, de la tierra. Pero nadie dijo en el cielo: ¡Ey, momento, muchachos! ¿Cómo le van a pedir eso al Dios de amor? El Dios de amor no mata a nadie. El Dios de amor no es vengativo. ¿Le dijeron eso? No le dijeron eso. La respuesta fue otra. Ellos dicen: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo? Como la viuda en Lucas 17, cuando dice: Señor, que hazlo justicia. Día y noche estaba ahí. Haz justicia, Señor. Y cuando dice: ¿hasta cuándo, Señor Santo? Ahí la palabra Señor no es curios, que generalmente se conoce. Ahí la palabra es otra que denota soberano de las naciones. ¿Hasta cuándo no harás justicia? Y dice: oh Señor Santo. ¿Por qué le dice santo? Tú estás totalmente separado del mal. Tu atributo de santidad pide que actúes en venganza. Tú, Dios Santo, ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de los que moran en la tierra? Esto no es venganza personal. Esto es querer vindicar la santidad de Dios. Estaban pidiendo, la petición de ellos era derramar la sangre de los moradores de la tierra que se habían alejado de Dios. Termino, unos minutos y termino ya. En Génesis 4 dice la Biblia que cuando Caín mató a Abel, dice que la sangre de la Abel clamaba por venganza. Decía: tienes que vengarme, a Caín acaba de matarme. Ahora, cuando viene el tiempo de la gracia, si usted lee en Hebreos, dice que Hebreos 12, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel pedía venganza. La sangre de Cristo pedía misericordia. Esa es la gracia. El mismo Cristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa sangre derramada ahí en ese momento clamaba al Padre: perdónalos. Perdónalos. Eso es la gracia. Jesús en la cruz: perdónalos. Esteban, cuando está muriendo apedreado: no le tomes en cuenta este pecado. Su oración. Pablo pedía ser anatema con tal que Israel se salvara. William Tyndale en el siglo XVI en Inglaterra, cuando fue quemado en la hoguera por la Iglesia Católica, oraba y decía: Señor, mi petición es que le abra los ojos al rey y que vea la necesidad que la Biblia, que tiene el pueblo de la Biblia. Y ahí murió quemado. Los mártires clamaban misericordia. Jesús clamaba misericordia. Pero aquí el clamor es venganza, porque se acabó la gracia. En la segunda parte de la gran tribulación nadie pide misericordia, porque la venganza de Dios no se detiene hasta que Él la termine. Por eso que aquí ninguno bajo el altar de Dios pide misericordia. Lo que piden es venganza.
Por eso es que la Biblia dice: si hoy oyeres su voz. Aquí en este versículo 9 y 10, la gracia llegó al final. Ahora viene la venganza. Y les dice: descansen en paz, ya viene. Todavía faltan algunos hermanitos que lleguen de la gran tribulación. Espérense, el número todavía no está completo. Para los que no creen en la predestinación, pues ahí tienen el versículo. El número no está completo. Faltan mártires todavía. Y cuando se complete, entonces Dios derramará su ira. Y es curioso que aquí en estos versículos de la gran tribulación vienen saliendo miles y van llegando al trono y los van teniendo ahí. Miles, porque el anticristo le hará guerra a todos aquellos que quieran, que se van a convertir a Cristo. Oigan, oiga aquí, termino con esto. Oiga muy bien lo que le voy a decir ahora. Ninguna persona que oyó el evangelio de Cristo y que no quiso de Cristo, no quiso convertirse, arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo, cuando venga esa gran tribulación, esa persona que oyó el evangelio ya no tendrá oportunidad. Los que tendrán oportunidad son personas que no han oído el evangelio, y sobre todo Israel, que se les predicará el evangelio. Pero si hay gente que estuvo en las iglesias y escucharon el mensaje y dijeron: no, yo estoy... Otro día, cuando venga el Señor y se lleve a su iglesia, Pablo dice: por cuanto se negaron a creer a la verdad, Dios permite que crean a la mentira y caen bajo el juicio de Dios. Por eso la Biblia dice: si hoy oyere su voz, no endurezcas tu corazón. Y curioso que llegan miles de mártires. ¿Por qué llegan miles de mártires? Porque hay miles que se convierten en esos días. Y oiga eso, ¿cómo es posible si aquí abajo el que se declara cristiano en ese día lo matan? Va a ser mártir automáticamente. ¿Y cómo ven que mueren por causa de Cristo? Y dicen: están matando a los cristianos. Yo no me convierto ni en sueño. No, al contrario, dice que suben miles. Escuchen esto: porque en días de persecución es donde la gente más le es fiel a Dios. Cuando no hay persecución, entonces llegamos a la iglesia a dormir y no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque nadie te persigue. Mi oración es que aquí haya persecución, que de una vez nos persigan. Y les aseguro que nos encontraríamos en las casas a orar ahí: Señor, ayúdalos, sosténnos. Pues estarían llenas las células. Ve a los países perseguidos por causa de Cristo. Pero como aquí, hermano, va a venir al estudio, no sé. No sé, voy a ver. Si no hace mucho frío, vengo. Lo que pasa es que en la sala hace mucho frío. Pero en tiempos de persecución, la gente sí se calienta en el Señor. Hasta el sueño se les va en el culto. Miles de personas van siendo salvas y dice que mueren por causa de Cristo, por el testimonio de Cristo. Quiera Dios, hermanos, que nos calentemos en el Señor, que el discipulado se recaliente, es decir, que nos sometamos a Dios y empecemos a crecer la vida cristiana. Persecución o no persecución, como lo hemos dicho en otras ocasiones, si usted es cristiano, es como un águila, y el águila vuela en todos los cielos. Haya persecución o no haya persecución, yo serviré a mi Cristo. Sí, así debe ser el verdadero cristiano. Y todos nosotros sabemos
Que a veces cuando vienen hermanos en Latinoamérica vienen con todo el fuego y hermano, aquí no hay vigilia. ¿Y por qué no vigilan? Y entonces, no, miren hermano, lo que pasa es que, y empezamos a explicar, y entonces aquí, y entonces allá, y pasa un mes, pasan dos, pasan tres, entonces todo el ardor que traían empiezan a ir. Y generalmente terminan lejos de los caminos del Señor. Porque era una efervescencia, pero no había realmente una entrega real o un nacimiento real en el corazón. Oh hermanos, un día vendrá la venganza de Dios. Dios se vengará del pecador. Y la única manera de escapar es refugiándonos en Cristo. Los oyeron el evangelio, los que oyeron el evangelio, como les digo, no tendrán oportunidad. El único es Cristo. Yo le hago esta pregunta: ¿usted es cristiano? ¿Usted nació de nuevo? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Siente que Dios vive en su corazón? ¿Siente en su corazón? No en el sentido de sentir así una cojillita. O sea, usted tiene, como decíamos esta mañana en la Santa Cena, Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Pero no lo decía porque alguien le dijo: mira, el Redentor vive. Ah, vive. Yo sé que el Redentor vive porque me lo dijeron. No, él tenía algo interno que el Espíritu le había puesto. Y él decía: yo sé que mi Redentor vive. Yo no puedo explicar, pero yo les puedo decir a ustedes, por la gracia de Dios, yo sé que Dios vive aquí adentro. Y usted lo sabe, tiene esa convicción. Si usted no la tiene, es tiempo de hacerlo hoy. Hoy hay que orar, eso hay que arreglarlo ya, porque vendrá el día de la venganza. Dios vendrá como ladrón inesperadamente. Y tenemos que estar a cuenta con Dios. Si oyeres hoy su voz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos recibido en nuestro corazón. Es verdad que es una palabra dura, pero es palabra tuya, que nos habla, Señor, de la realidad del mundo y de que tú no te quedarás sin vindicar tu santidad. No te quedarás, Señor, sin mostrar quién eres tú. Mostrarás tu justicia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Mostrarás tu ira porque eres un Dios de ira, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de venganza. Y el Dios de amor ya mostró su amor en Cristo. Ahora tiene que mostrar la venganza y mostrar que Él es el Dios santo. Su santidad, su transparencia, su pureza, su justicia la tiene que mostrar. Señor, te damos gracias porque los que somos cristianos nos salvaste. Gracias por la salvación. Soy cristiano, bendito sea tu nombre por eso, porque me has salvado, Señor, por pura misericordia, por la gracia, por Cristo mi Salvador. Señor, te pido por los que aquí todavía no son salvos. Como dice tu palabra, si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Ábrele el corazón a Cristo. Pídele a Dios perdón por tus pecados. Tus pecados ofenden a Dios. Han ofendido la santidad de Dios. El Creador te va a pedir cuenta en aquellos días. Pero ahora es el momento de arreglarse con Él. Él arregló el problema poniendo a su Hijo. Y la ira de Dios que debía venir sobre ti vino sobre su Hijo, para que nosotros seamos reconciliados con Dios. Como dice Pablo a los Corintios, reconciliados con Dios. Si alguien quiere o necesita oración en este momento para reconciliarse con el Señor, le pido que ahí donde usted está, sin moverse de su lugar, solamente póngase de pie. Queremos orar a Dios. Si hay algo en esta vida que nosotros debemos arreglar de una vez, es estar preparados para la venida del Señor.